Le damos las gracias al Señor por este tu programa Tiempo de Oración. Tenemos entrevistas, tenemos un testimonio muy, muy hermoso de nuestra querida hermana Karen Cardona. Ella es una evangelista, es muy jovencita, pero creo que tiene una trayectoria tremendamente poderosa en las manos de Dios. Así que la voy a hacer pasar porque vamos a ir inmediatamente para que nos cuente su desarrollo. He visto su Instagram, tiene una fuerza que no puede venir de otra manera si no es del Espíritu Santo. Así que la vamos a hacer pasar para que tú la conozcas y para que también nos acompañe en este programa. Mi hermana Karen, por favor, adelante. Muchas Hola, gracias por venir. hola, Muchas gracias Cecilia. por estar acá. Hola. Es una honra para nosotros tenerte acá, sobre todo cuando te conocí. Es respuesta de oración de un pueblo de bendecidos para bendecir. Créeme que nos gozamos de ver a hermanas tan jovencitas con el desempeño, con la fuerza que tú tienes, con el ánimo que pone el Espíritu Santo Así es. en cada de las intervenciones que te lleva en público. Y creo que aquí vamos a aprender que no tenemos que ver con la edad, no tenemos que ver si tengo experiencia, no tenemos que ver si me sé la Biblia, no tenemos que ver absolutamente nada de eso. Tenemos que ver con la obediencia al Señor y escuchar el llamado que tenemos cada uno. Así que Karen, te invito a tomar asiento. Gracias, permiso. Muchas gracias por venir. Realmente en lo personal me honra poder conversar contigo cómo el Señor comenzó esta obra en ti. Generalmente cuando se es joven, nuestras vidas pueden estar en otros quehaceres, en otras cosas, Así es. pero claramente aquí hay un testimonio poderoso de lo que el Señor quiere hacer con nuestros jóvenes, de lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos con nuestros jóvenes. Así que quiero primero que nos cuentes, que te presentes, de dónde eres, el testimonio, cómo llegaste acá a nuestro amado país Chile, que es la tierra, siempre digo yo, la tierra que fluye leche y miel. Amén, es verdad. Bueno, hola, muchísimas gracias por esta maravillosa, hermosa invitación. Es una honra, una gran bendición poder estar aquí, poder compartir con usted. Bueno, me llamo Karen Cardona Díaz. Yo realmente soy del país de Colombia. El Señor hace un tiempo me trajo a este hermoso país, un país maravilloso en el que he crecido demasiado espiritualmente. Aquí fue donde yo, como tal, me convertí, empecé a conocer mucho más de Dios, de su palabra, me enamoré de Él. Y igual antes de empezar a congregarme, ya yo predicaba en los metros de aquí de Chile, porque yo no crecí siendo cristiana, igual pasé por demasiadas cosas muy fuertes y siempre pensé que Dios no existía o Mm. que Dios no era real, porque uno suele decir, si me va bien, entonces Dios está conmigo, pero si me va mal, entonces Él no está conmigo. Y yo siempre pensé eso, como en mi vida no fue como la mejor de todas, siempre llegué a pensar que Dios no estaba conmigo o realmente llegué a pensar que no existía. Ya después pasó un tiempo y yo tomé la decisión de quitarme la vida. Entonces, pensando en que ya no había nada más para mí, no había esperanza, no había nada. Pero yo me acordé que había un Dios. Como que dije, "Oh, hay un Dios que ahí está por ahí". Y le hablé y como que le dije que sí era real, que sí Él existía, se hiciera presente. Y lo hizo. Entonces, justo en el momento en el que yo quise quitarme la vida, Él llegó con un mensaje, una buena noticia. Entonces, me sorprendió saber que al hablar o tal vez como mencionar a Dios, algo bueno haya pasado, algo que no había hecho nunca en mi vida. Ahí tenía 18 años. Entonces, después pasa el tiempo y yo llego al país a los 2 meses, llego aquí a Chile. Aquí ya tenía el anhelo de hablar de Dios, tenía igual muchos sueños de que Él venía. Entonces yo decía, sabía lo que Dios había hecho en mí, que en un momento que yo le hablé, Él me salvó. Él estuvo ahí, yo supe que fue Dios, porque Amén. no había otra manera, hay cosas que no tienen explicación. ¿Sabes Y ahí qué? supe. Te escucho y
Y es un tema, tú que nos estás viendo, es un tema que pasa con nuestros jóvenes. El enemigo comienza a tomar dominio en la mente, el enemigo comienza a tomar dominio de muchas áreas, por lo tanto, yo agradezco al Señor que podamos abordar este tema y que Karen lo pueda también conversar ya en esta paz, en esta tranquilidad de poder decir, yo quise suicidarme, yo quise terminar con mi vida. Estabas en un tiempo de depresión. Sí, sí, yo estaba con una fuerte depresión porque no crecí como con una familia muy unida. Ya, Entonces tampoco sentía el apoyo de nadie. Yo de por sí en Colombia vivía como por aquí como en destino común a un barrio muy malo, donde veía demasiado la drogadicción, donde crecí viendo mucha prostitución y aunque el Señor me guardó de todo eso, vi muchas de mis amigas haciendo esas cosas. Llegué a pensar que ese iba a ser mi futuro, que eso también iba a ser yo porque era lo que veía en mi entorno. Entonces igual siempre estuvo ese anhelo, yo desde chica igual de salir adelante, yo igual trabajaba desde muy pequeña y como que sentía que nada me resultaba, nada nunca me salía bien. Entonces yo de por sí como que no creía en Dios, pero trataba siempre como de salir adelante por mi misma manera y nada me salía bien hasta hubo un tiempo en el que con mucho esfuerzo intenté irme a Estados Unidos y salí deportada de Estados Unidos, como que nada me salía bien, no era nada. para allá. No, no, y ahí yo dije, no, ya llegué de esa deportación y ya llegué con el pensamiento de que me quería suicidar. Entré igual en una depresión por todo eso, por unos meses. Y ahí igual en el aeropuerto me regalaron una Biblia. Una persona que también fue deportada iba a votar una Biblia. Y yo le dije que no la votara porque igual yo no creía en Dios ni nada, pero igual me dio como pesar, no sé, que una persona fuera a votar una Biblia. Y yo le pedí que me regalara esa Biblia. Entonces ahí yo guardé y ya después de que pasa el tiempo en mi casa, no tenían trabajo, no tenía nada, no tenía ni dinero, mi familia tampoco estaba. Entonces yo dije, yo no le importo a nadie, ¿no? Y venían igual muchos sus pensamientos esas voces de que no le importas a nadie, estás solo, no tienes trabajo, no tienes nada, no eres nadie. Y yo empecé a creer a esas voces que escuchaba, que ahora sé que sí eran unas voces. Pensaba que era mi mente, pero no, eran voces que muchas veces, hasta siendo cristiana, hay personas que llegan a escuchar esas voces de que no eres nadie y por eso hay que terminar con tu vida, que es uno cree, uno o eso pensaba que ese era el final o el descanso como tal. Ya, si me suicido voy a descansar, pero realmente ahí no viene. Papá, tu mamá estaba, de alguna No, manera tú le comunicaste a tu mamá, quiero no, terminar con mi vida, o esas voces, porque efectivamente esas voces están en el campo de nuestra mente, comienzan a tejer y a hilar una verdad que es totalmente nefasta, que es totalmente negativa. sí, Yo creo y siento en mi espíritu, Karen, que efectivamente desde el vientre de tu madre el Señor te tomó, amén, como lo dice en Jeremías el capítulo 1. Y claro, tú eres una persona que vas a trastornar el mundo de las tinieblas. Por amén, lo tanto, el enemigo no es negocio tenerte aquí en la tierra. sí, amén. Eh, tus padres, ¿qué rol cumplieron tus padres cuando tú te viste en esto? Porque hoy día, ¿qué edad tienes tú? 21. 21. Ya. ¿Tus papás en ese tiempo se dieron cuenta, buscaron No. ayuda? No, bueno, mi papá falleció cuando tenía 4. Él falleció de cáncer. Entonces yo crecí como sin una figura paterna, porque como que no es como que mi mamá igual consiguió pareja y se casó o algo así, no, o sea, mi mamá igual se quedó soltera. Entonces mi mamá trabajaba mucho igual o salía, entonces no había tampoco como esa compañía o había alguien o alguna amiga, no, o sea, igual mucho tiempo me la pasaba sola, ya igual yo después empecé a trabajar desde muy chica. Entonces, no sentía como un apoyo realmente. Además que estaba tu entorno. ¿De Sí, qué parte de Colombia eres? yo soy de Bogotá, Ya, entonces, porque tengo familia que vive en Caloto. Entonces, por las características, yo dije, ¿será de Caloto? Bueno, no, Caloto es un sector de Colombia donde está la guerrilla. sí.
mucho narcotráfico, en fin. Y de ahí te fuiste a Estados Unidos. Sí, no, yo a los 17 yo vine a Chile por primera vez. A los 17, o sea, más chica y conocí un poco más de Chile, pero me devolví a Colombia ya con el pensamiento de ir a Estados Unidos, pensando que tal vez allá iba a tener un mejor ingreso, iba a poder estudiar, igual que estaba joven, entonces quería como aprovechar todo eso, pero no me resultó. E igual tampoco es como que quizá entrar a la mala, sino que yo decidí como entrar, decidí como pedir igual un apoyo en Estados Unidos, pero bueno, después entendí, el Señor me habló por medio también de un profeta, de que, no, aquí en la iglesia en la que me congrego. Ah, ya, Sí, con el yo nunca pastor entendí. Manuel Herrera. Sí, ese es mi pastor es Emanuel Herrera y Carola Briones. Emanuel, ya, Sí, pero hace poco invitaron a un profeta, se llama Matías. ya. Y yo siempre siempre tuve ese pensamiento de que por qué nunca se me dio la oportunidad ni siquiera de poder pasar a Estados Unidos, a tener como, no sé, una mejor vida. Y por medio de ese profeta se me acercó y está toda la grabación y todo y la publicaron, está en Instagram igual, Ya, donde él se me acercó y me dijo, gloria a Dios, muchas cosas, muchas bendiciones y muchas aleluya. respuestas. Y entre esas me dijo, yo te cerré la nación de Estados Unidos. Yo permití que te deportaran. Ahí yo entendí que todo era un plan maravilloso del Señor. Entendí que muchas veces nosotros pensamos que puertas que se cierran y oportunidades que decimos, no, pero Señor, si esto era lo mejor, tal vez no era lo mejor, lo que tú creías, pero no es así. Y también entendemos también la oración de Jesús, cuando le decía, Padre, pues pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Entonces también hay que entender que muchas veces la voluntad de Dios es un no. Y ahí, aunque no lo entendí en ese momento, aunque después quise quitarme la vida, ahora lo entiendo. Y le doy gracias a Dios, porque no sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera entrado a ese lugar. No sé qué hubiera, si estuviera perdida, nunca lo hubiera conocido, no creo. Sí. Entonces, es entender que el Señor tiene planes grandes, maravillosos para nuestras vidas. Como dice la palabra del Señor en Isaías, así como está el cielo y la tierra, son mis propósitos y mis planes para ti. Y a mí me conmueve escuchar porque tiene una fuerza espiritual, Karen, que son los inicios del llamado que ella tiene. Y en esos inicios también era necesario pasar por todo Sí, ese proceso doloroso sí, de soledad, de silencio, sí, de ver que su entorno era la prostitución, su entorno era la droga, su entorno era la pobreza, la escasez, la sí, ruina. sí, Pero cuando Dios te marca, cuando Dios tiene un diseño, y aquí es súper importante, hay mucha gente que nos está viendo, Karen, que está batallando con situaciones. Hay una presencia del Espíritu Santo tan hermosa, gracias Señor. Está batallando con esa situación en que le creo, no le creo, en que cómo Dios se va a hacer cargo, si soy un desastre, así es. ¿por qué no se hizo cargo cuando yo era niña? Si se hubiera hecho cargo el Señor, mi padre no había fallecido de esta enfermedad Así es, y sí. se comienza todo un cuestionamiento. Y una de las cosas, Karen, que he aprendido en el tiempo caminando con nuestro amado, es que aquí no existen los habría, ni los tal vez, ni los que pudiera, no. Son los diseños del Señor, son esos caminos completamente difíciles, como dice el Salmo 23, pero Él siempre estuvo ahí. Porque creo que al ponerte en una micro, al ir y Sí, predicar en el metro, el Señor está colocando esa historia tuya como una fuerza, como lo que dice también la palabra, martillo me soy para poder derribar esos reinos, para poder derribar esas tinieblas, para poder derribar aquellas cosas que tiene el enemigo en los corazones y socialmente. Fíjate, Karen, que hoy día la gente está como indiferente. Por ejemplo, eh, ver a una evangelista jovencita, yo diría, aquí hay algo. La otra vez me tocó en la micro, se subió un chico extranjero y pasaba los panes de vida y empezó
a orar, empezó a dar el mensaje del arrepentimiento, pero no ese mensaje con el yugo, con el castigo, con, mira, si no te conviertes, tu alma se va. No, fue muy, muy dulce lo que traía el Señor para esa micro en particular. Y entendí que necesitamos tanto a los evangelistas, porque ellos salen. Hay una gracia, hay un poder que opera en ellos para poder hablarle a las multitudes, para poder hablarles a aquellos que lo están pasando mal, porque muchas veces, Karen, yo me subí al metro a predicar entre paréntesis 2 veces y dije, esto no Ah. es lo mío, el Señor me tiene para otra cosa. Entonces, tú ves la indiferencia de la gente, pero ¿sabes qué es lo que veníamos hablando cuando veníamos al canal? Mira, gloria a Dios que la palabra no No llena. vuelve vacía. No vuelve vacía, Así dice es. Isaías 55. No vuelve vacía. Dios la envía a través de esta vasija de barro. Dios la envía a través de esta evangelista y va a provocar ese mismo día, o en unos meses más, o un año más, el cambio que necesita esa vida. El Así cambio que es. necesita esa vida. Sí. Y es maravilloso que te hayas dispuesto para que el Señor obre en tu vida. Y yo sé que estos son los mejores tiempos que estás viviendo también, Sí. porque hay gozo, hay esa esperanza, las puertas se van abriendo. Sí. eh, y yo, o sea, pienso, cuando te veía, después vamos a revisar su Instagram para que lo visites, eh, te veía cuando predicabas, cuando llevabas el mensaje tan alineado a lo que es el Evangelio, una sencillez, tan alineado a lo que es el Evangelio, el amor de Cristo y sobre todo el entender que todos sus años de niña, de adolescente, jovencita, hoy día es el testimonio para plantarse en esos lugares públicos, para poder hablar. Yo intenté suicidarme, yo estuve en depresión, Sí. viví la soledad. Muchas veces me quedé dormida con mis ojos llorando. Muchas veces sentí que efectivamente no le importaba a nadie. Nadie sacaba la cara por mí. Nadie me apoyaba. No había una mano que me abrazara. No había alguien que me pudiera contener y decir, Karen, esto va a pasar, yo estoy contigo. Sin embargo, en ese pesar, que si tú lo estás viviendo, que esto sea realmente algo que impacte y que cambie un antes y un después en tu vida. Dios lo hizo. Dios lo hizo en una jovencita donde no conocía la Biblia, No, donde jamás fue un culto el día no, domingo, no, no, nada, donde no conocía cuán grande es el Señor, no, cuán grande es Dios. No conocía la alabanza, no, no. pero mira lo que ha hecho el Señor con Karen. Qué maravilloso. Y sabes tú, joven, que nos estás mirando, únete a esta tremenda ola que el Señor está tomando a nuestros jóvenes. En el ministerio Bendecidos para Bendecir, Karen, es nuestra oración. Oramos todas las semanas por los jóvenes. Wow. Oramos para que el Señor levante a estos jóvenes pastores, profetas, evangelistas y que podamos tener esta unión, esta coyuntura que es el evangelista con el pastor. Y Amén. bueno, eh, al principio mandamos saludo al pastor Emanuel Herrera y pastor, ¿qué quiere que le diga? O sea, Ah, el Señor añade ahí a la iglesia a todos los que se requiere para poder hacer en conjunto, en esa unidad, el llamado que usted tiene también. Así es que qué gozo más grande. ¿Cómo fue? Por ejemplo, tú hablabas de Estados Unidos. ¿En Estados Unidos tuviste la oportunidad de poder evangelizar como lo haces acá en Chile? no, no, yo en Estados Unidos llegué como a una correccional a entrar en proceso migratorio Ya, y de ahí estuve 3 meses, pero no salí. Estuve ahí encerrada estuve en Arizona y después fui a Luciana. Ahí estuviste en estuve. Arizona. Sí, Ya, ya, pero no era como que podía salir, no tenía que estar siempre en ese lugar. Y ya claro. de ahí hicieron el proceso y ahí todos éramos 14 chicas, o sea, igual era un cuarto con muchas mujeres, pero que íbamos juntas 14.
Todas mis amigas pasaron, menos yo. Ya, Y eso y igual para mí fue durísimo, la verdad. O sea, decir como, ¡ay, qué casualidad que yo no puedo! ¿Por qué, Señor? No, yo no creía como en Dios. Entonces para mí eso fue ahí no estaba difícil. Dios presente en tu vida para nada. No, 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 yo no. Ya ahí Ya, después el joven que iba a botar la Biblia, se la pedí y ahí entré a estar mal todos esos meses y ya después quise suicidarme. Y ahí fue cuando le hablé y le le dije, dijiste, Señor, si tú eres aquí, real, si tú existes, haz algo. Así se lo dije, pero igual fue como muy incrédula, así igual como lo último, ya lo último. pero ¿sabes qué, Y Karen? lo hizo. Igual yo te escucho y uno dice, no, tengo que pedirle al Señor, hacer una tremenda oración, invocar su nombre y leer parte de la Biblia y todo. Y lo tuyo fue, incluso con el corazón, Sí. no creía mucho. No, 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 no. No esperaba que fuera a hacer algo porque decía, nunca en mi vida lo he visto. Siempre pensaba en eso, como en general, hasta en esa deportación, porque fui la única deportada. Entonces, no entendía por qué. No lo entendía, tenía mucha ira, rabia, Frustración. sí, todo. Entonces, como que igual se gastó dinero, todo, Mm. y ahora qué iba a hacer, porque también me prestaron. Entonces estaba mal, muy mal, y no tenía salida yo en mi mente. No tenía salida. ¿De dónde iba a sacar dinero? ¿Qué iba a hacer? No tenía trabajo, no tenía nadie, no tenía como un apoyo. Ya, bueno, haz esto. No, no. Estaba sola. Estabas en profundas aguas. Cuéntame el testimonio ahora cuando tú vienes acá y comienzas a entregar la palabra. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas la primera vez cuando lo hiciste? Sí, de hecho, tengo anclado el primer video que yo Ya, lo vamos a revisar. sí, Ya, lo subí a redes ya. sociales porque yo ya empecé como a conocer un poco más de Dios, a leer la Biblia y veía ya más videos, me salían más videos cristianos, entonces yo los miraba porque como igual no sabía de nada, la verdad, no sabía bien quién era Jesús, quién era Dios, el Espíritu Santo, no tenía ni idea. Entonces empecé a conocer más de él y mira, me gustaba mucho igual mirar videos en redes sociales de Dios, así como quién era Dios. Un día me salió una niña predicando en Colombia, en un bus. Y entonces ella hablaba también de la palabra y yo dije, qué bonito, pero no lo pensé en yo hacerlo yo. No, no, no. No, porque igual yo todavía ni siquiera asistía a una iglesia aún como tal. Entonces, pero empecé a tener sueños de que Cristo venía. Y un día me subí a un metro y cuando entré, el Señor me trajo en memoria el video de ella y me dijo, tú lo vas a hacer acá. Y yo igual para mí fue raro porque yo tampoco es como que, oh, Dios me habló, no sabía que Dios podía hablar, no sé, no sabía como muchas cosas igual. El Pero me Señor. paré y yo dije, sí, yo voy a hablar de mi testimonio. Entonces sabía que yo igual empecé a seguir a la niña allá en Colombia y ella decía que ella le pedía el favor a alguien del metro si le podía grabar. Entonces yo vine a joven y le dije, hola, ¿cómo se me puede ayudar a grabar quiero grabar un video? Le expliqué. Me dijo, sí. Entonces ya ahí empecé, hola, soy Karen, quiero decirte que en mi soledad el Señor llegó aquí, en mi vida, y me hizo saber que no estaba sola. Y empecé a hablar como de lo que el Señor me hizo sentir Amén. cuando llegó. Tu Y sí, testimonio. no puse así como la Biblia dice porque tampoco sabía. Solo empecé a hablar y ahí está el video, donde empiezo a hablar y decirles que la gente si se siente sola, sepa que con Dios no se siente así, que Dios llena el vacío que tú tienes. Empecé a hablar como de cómo yo me sentía antes, a cuando clamé y le hablé a Dios y cómo empezó a cambiar mi vida de sentirme, porque muchas veces la gente piensa, no, ya tiene su casa, su carro, su auto, pero no, mi vida mejoró dentro. O sea, empecé a sanar mi niñez, todo el Señor lo empezó como a hacer nuevo, como le dice su palabra Amén. realmente. Mi mente, mi pensamiento, hasta mi manera de vestir, todo el Señor lo empezó a cambiar, todo. Entonces yo eso le hablaba a las personas, que Dios lo cambiaba todo, que Dios lo llenaba todo, que si tú le permites que Él entre a tu vida. Y eso igual sigue siendo esa misma predica, pero ahora sí ya pongo con versículo y todo, porque tampoco trato de meterle un montón de palabras, sino realmente como mi pastor igual nos enseñó, que no hay mejor prédica que tu testimonio. Que el propio testimonio. Bueno, Karen, vamos a ir a un corte musical. Ya volvemos. No te vayas porque sé que el Espíritu Santo te está dando ese empujoncito de ya está bueno, quiero salir, soy joven, hay un llamado, hay algo que tengo que hacer, así que no te vayas porque vamos a volver.
tienes una copa en la mano, rebosa el vino fermentado, derrama tu copa sobre este lugar, derrama tu juicio, justicia y verdad. Pues tu pueblo está sellado, pues tus hijos serán salvados. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, oh Dios. Pues cercano está tu nombre, oh Dios. Pues cercano está tu nombre, oh. Tú tienes una copa en la mano, rebosa el vino fermentado, derrama tu copa sobre este lugar, derrama tu juicio, justicia y verdad. Pues tu pueblo está sellado, pues tus hijos serán salvados. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, oh Dios. Pues cercano está tu nombre, oh Dios. Pues cercano está tu nombre, oh Dios. Pues cercano está tu nombre, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, oh Dios. Pues cercano está tu nombre,
qué cercano está tu nombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes problemas para administrar tus finanzas? ¿No ahorras ni inviertes? Te dejo invitado cordialmente los días viernes y domingo a las 20:30 horas a través del canal 15.1 Educación Financiera con FIU Advice. ¡Te esperamos! Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Regreso en este Tu Tiempo de Oración, la señal 15.1. Nos deleitamos en el Señor y nos deleitamos también al escuchar la alabanza. Gracias te damos por nuestro querido hermano Joel. ¿Y sabes qué? Me acordaba mientras yo escuchaba a Karen todo esto y mientras ella hablaba de su niñez, de la etapa cuando vivía en Colombia, después cuando fue a Estados Unidos, cómo estaba su anhelo de poder quedarse en Estados Unidos, pero también había una obediencia que a través de mucho dolor pudo ella discernir que el llamado del Señor era acá en Chile, en este precioso país, gracias al Señor, que es la tierra, es la copia feliz del Edén. Y ¿sabes qué? Mientras yo la escuchaba también, venía a mí la palabra de Joel. Estamos en los últimos tiempos y dice la palabra de Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Cuando comenzamos el programa, Karen tuvo muchos sueños con respecto a que Cristo venía. Sí. Cuando ya se acerca su segunda venida, es precisamente el mensaje para ella, el mensaje para que ella pudiera recibirlo y decir, bueno, aquí yo voy a comenzar en este diseño del Señor, en el llamado del evangelismo y poder salir a estos lugares, a los metros, a las micros. Y quiero que nos cuente, porque vamos a revisar también su Instagram. Ahí anótalo, velo, compártelo también y bueno, que esto sea una inspiración en tu vida para poder seguir predicando la palabra en estos tiempos que son tan complejos y complejos tanto para el adulto, para el anciano, para el niño, para el joven, donde se requiere una palabra de bendición. Pienso que cada vez que Karen se sube, el Espíritu Santo va con ella y esos Amén. aires en el metro, en la micro, realmente se sienten más livianos y la gente llega con algo distinto. Mira, yo te doy firmado y en el nombre de Jesús te digo que llegan a la casa y hacen un comentario mientras toman once. Oye, se subió una niña, se subió una chica y hablaba de Cristo. Y para los que somos cristianos y la hemos escuchado, nos vamos a alegrar sabiendo que ahí está también las señales de los últimos tiempos. Tú soñabas mucho
con la venida de Cristo. Sí. Y eso, cuéntanos más o menos cómo fue eso, qué sentías cuando despertabas, qué pasaba, No, sentía te mucho asustaba. miedo, sí, mucho miedo. La verdad, llegué a tener varios sueños y en uno de esos era que un ángel venía y que todo el mundo estaba corriendo y que era como que era el fin. Y Ya, todo, y como que de solo verlo se sabía que era el fin. El cielo estaba de otro color, estaban pasando como muchas cosas en el cielo. Y, y empezaba la gente a correr demasiado, demasiado. Entonces yo no sabía ni qué hacer porque yo no entendía. Entonces yo solo sé que yo miré al cielo y ahí un ángel bajó hacia mí. Ahí yo me desperté, fue de los primeros que tuve. Ya me desperté con mucho miedo, como pensando, ¿será que de verdad va a haber un fin? Pensaba, pues porque no sé, a veces uno está como en las claro. cosas del mundo, así, y yo igual recién estaba conociendo al Señor, pero estaba igual, todavía no estaba firme, recién comenzando, pues todavía no tenía una iglesia como tal y nada, entonces igual empecé a tener esos sueños. Ya después tuve otro en el que había una tabla muy grande y el Señor me decía que tenía que honrarlo. Y había mucha gente, pero que estaba como yéndose, ya, pero como la verdad como que estaban yendo hacia arriba. Ese fue uno de los sueños que tuve y que yo decía, pero si subo a lo último, al edificio más alto, Dios me va a ver. Y él me decía, en una tabla, había una tabla muy grande, que me hablaba por letras y me decía que tenía que honrarlo, que así yo hiciera lo que hiciera, si yo no honraba, si yo no lo buscaba, realmente no iba a poder irme con él, que era lo que yo buscaba al buscar edificios, y yo buscaba así como por todos los lugares, porque ya estaba como una ciudad sola, todo el mundo se estaba yendo y yo no. Entonces yo tenía mucho miedo. Ahí yo ya me estaba congregando en la iglesia en la que pertenezco. Ahí yo hablé igual con una líder y yo dije, no, líder, yo me voy a quedar. Empecé a pensar en eso. Y me decía, ya no te vas a quedar. El Señor solo te está mostrando y te está enseñando que tú Claro, tienes que seguirlo, que verdaderamente tienes que exactamente. empezar a santificarte, a empezar a buscar más A de Él. buscar más Sí, de él. porque a veces uno cree que es un juego y no es No, un y juego. además que uno, Karen, cree que el poder congregarte los días domingos, ya estoy lista, me fui Sí, a congregar y lista. Pero durante la semana continúa y continúa el leer la palabra, el estar ahí en tu habitación a puerta cerrada, el clamar, el poder estar haciendo su obra. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo hay una promesa también, segaremos. llegaremos, sí. Vamos a revisarlo, voy a preguntar al señor director si podemos revisar ya las redes sociales de Karen para que ella ahí nos pueda hablar de lo que está mostrando en su Instagram. ¿Está listo el Instagram o todavía no lo podemos? Estamos listos, me dicen por el interno. Ay, Aquí, sí, sí. Karen, ya comenzaste ya la obra acá en Chile, ahí te veo como en el metro. Sí. Aquí están tus primeros inicios. Ese fue el primer video, ese es el primero. Ese fue tu primer video. Sí, ¿Eso hace cuánto tiempo viene siendo? eso fue en el 2024. En el 2024. Ya llevas 2 años ya eh, Sí, siendo, predicando así en el metro. predicando en el metro. Sí, sí, Ya. eso fue en ese... ¿Y has tenido alguna experiencia contraria que de repente alguien se levante No. con algún espíritu contrario y te diga cállate o cosas así? No, no, gloria a Dios, eso no me ha pasado y oro para que no pase. Amén. Realmente, o sea, porque yo igual siempre llego con mucho respeto, tampoco llego a imponer, porque el evangelio se trata es de exponer el evangelio, no se trata de que vamos a llegar a imponer sino que yo les hablo con mucho amor a las personas y siempre igual como con respeto, porque se entiende que tal vez hay gente que está muy cansada, que no quiere Exacto. escuchar a nadie, entonces llegar con ese mensaje de aliento, de esperanza Y que ha y tenido gloria a además un Dios. día pesado. Sí, A lo mejor tuvo dificultades en el trabajo, sí, va cansado, van con preocupaciones y ahí te veo también con micrófono, te veo en las calles. sí, en el hospital. Cuéntanos acerca de las imágenes que estamos viendo, Karen. Bueno, esas son repetidas ocasiones en las que he evangelizado en el metro ¿Ya? y también la idea siempre es que la gente escuche el mensaje que es el Señor, porque no se trata de mí, sino, o que me vean a mí, sino que lo escuchen a Él, que sepan
que Él es quien merece la gloria y la honra, y que si algún joven está pensando en hablar, que si algún joven está pensando en compartir, que se anime. No necesariamente tal vez en el metro, porque a veces la gente dice, pero es que yo no soy capaz. No, pero el Señor también te está llamando en tu trabajo, o te está llamando en el colegio, en la escuela, hablarle a ese compañero, a ese familiar. Entonces, animarles, a hablarles, que sepan que así como que yo le digo a la gente, Dios lo hizo conmigo, yo no soy especial, yo no tengo la super sangre, la super carne, no, nada, soy Ajá. igual que la persona que está ahí. Amén. Y si Dios hizo conmigo esa restauración, todo lo que ha hecho en mi vida, también lo puede hacer contigo, que es lo que también les digo, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. Es algo que Y también también lo decimos en la llevas iglesia. al hospital y ahí está Sí, con los Karen jóvenes también vamos al hospital, los jóvenes Cardona de mi iglesia. Oficial. Si alguien se quiere comunicar con Karen, que tiene este mismo sentir, pero no sabe, de repente puede tener alguna situación, todavía no estoy preparada, todavía no estoy preparado, no sé cómo hacerlo. Bueno, tienes un tremendo testimonio de alguien que efectivamente no conocía la Biblia, ya, no me estaba congregando al principio, ya, no viene de una familia cristiana evangélica, no hubo una abuelita, una tía, una mamá que la pudiera llevar en el camino del Evangelio para que ella pudiera aprender, sino que aquí es un tremendo testimonio Así. y un testimonio profundo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios nos quiere llevar. Muchas veces, Karen, nos sentimos indignos, Sí. nos sentimos como tú, que no servimos para Sí. nada, que no tenemos palabra. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo estaba en este pecado, yo Ajá. estaba en esto otro, mi entorno es un entorno negativo para poder yo salir y hablar de Cristo, pero aquí hay una experiencia poderosa junto con el Espíritu Santo. Sí. Y el Espíritu Santo te lleva en esa voluntad y en ese poder de hablarle a las personas. Sí. Hay personas, ponle tú, que de repente te dicen, ¿puedo hablar con usted Sí. aparte? Sí. Ya, Sí, gloria a Dios. Pues no siempre pasa, porque tampoco, también sería mentir, no siempre me pasa, porque ya. no siempre me pasa, pero en su mayoría sí siempre hay alguien, o que yo me bajo y se baja también conmigo. Ah, Me ya. dicen, sí, me ha pasado, eso sí ha pasado varias ocasiones, que yo me bajo del metro, termino de predicar y alguien también se baja. Me dice, hola, yo quería decirle que yo me siento así, que hoy tenía ese pensamiento y usted fue una respuesta. También un hombre que estaba pasando como por un proceso de alcoholismo, pero que lo estaba dejando. Y él también, un día, yo ese sí terminé de predicar y de una vez empezó a hablar así, oh, muchas gracias, mire, yo estoy pasando por esto, y como que él quería volver a recaer, pero que ese mensaje como que le dio fuerza Ujú. a no recaer, sino a seguir con la mirada que él también dice que estaba buscando del Señor, pero estaba pensando como en volver a su pasado. Entonces, esa respuesta, muchas veces, o sea, yo creo que hay personas que salen de sus casas como con una rutina más, depresivos, tristes, y que llegue alguien a decirte, oye, yo también estaba así, pero cuando yo le hablé a Dios, cuando yo le dije al Señor que se hiciera presente, que obrara en mi vida, Él lo hizo. Entonces, hay muchas personas que siempre, hay jóvenes también, que sí se quedan prestando atención, que me han preguntado igual por la congregación o algún número. De igual manera, siempre al finalizar menciono que si alguien quiere oración, si alguien quiere algo que necesite, que puede hacerme alguna seña, porque es importante igual hacerle saber a la persona que estamos para el servicio, porque de eso se trata, el amor a las personas. A veces uno quiere creerse el cuento de que es uno y no es uno, es Dios. Y se trata de Dios, se trata de lo que Dios quiere hacer. Siempre tener como ese enfoque. Amén. Así Bueno, es. creo que estamos terminando el programa, Karen, y te voy a decir que ahí tienes la cámara para que puedas enviar un mensaje a aquellos telespectadores que nos están viendo. Bueno, quiero decirles primeramente, recordarles siempre que Dios les ama muchísimo, que no es casualidad tampoco que tú hayas llegado a escuchar este programa, que estés escuchando este mensaje, que sepa que sí hay esperanza, que sepa que no estás solo y que allá en las aguas o en lo más profundo que tú estés, Dios va hasta ahí, te ayuda, te saca y te da una nueva vida.
como dice su palabra, que Él lo hace todo nuevo y todo lo hace nuevo. Así que yo te invito a que aceptes a Jesucristo en tu corazón, que le digas que sí, que lo empieces a conocer como una relación personal, que es lo que el Señor quiere. Quiere tener una relación personal contigo y Él quiere obrar en tu vida. Planes de bien tiene el Señor para ti, grandes, maravillosos. Yo nunca me hubiera imaginado realmente venir a un programa tan hermoso como este, con una persona tan hermosa como usted. Nunca lo hubiera imaginado, nunca, nunca lo hubiera pensado. Y si yo viera a Karen de ese día que estaba intentando quitarse la vida, le diría, no lo hagas, porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Y es así, y lo estoy viendo y lo estoy viviendo, y yo sé que contigo es así, porque si Dios lo hizo conmigo, también lo quiere hacer contigo. Que Dios te bendiga. Karen, quiero preguntarte, después que viniste acá a Chile, uno muchas veces dice, desde que yo me convertí a Cristo, hoy que le ha pasado mal. Desde que yo acepté a Cristo, me viene una tras otra, una tras otra. Sí. ¿Has tenido alguna experiencia cuando llegaste a Chile? ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Tenías una familia? ¿Cómo fue el que tú dijiste, me voy a Chile? Ujú. Sí, bueno, yo cuando vine a mis 17, yo vine con mi hermano mayor. Mi hermano mayor ahorita, él vive aparte, tiene su pareja y como que tiene su vida igual. Entonces, cuando yo llegué, yo estuve con él un tiempo, pero igual como ese tiempo de apoyo, de ayuda, y ya después sí ya yo me mudé, porque igual como no es tan fácil vivir con alguien que no es cristiano, entonces sí, sí, no, igual es un poco complicado y ya después en la iglesia en la que estoy, el Señor me ha ayudado muchísimo, ahí he encontrado, el Señor me ha enviado personas maravillosas que han sido mi Amén. familia en todo este tiempo y ya desde que llegué aquí a Chile, la iglesia se convirtió en mi familia, la Amén. iglesia, Claro, el Señor nos da, Karen, una familia espiritual sí, que es la iglesia, los hermanos en Cristo. sí, Tenemos el mismo Padre y la familia original, que es la familia sanguínea. sí, así Y es, muchas veces uno puede encontrar en la familia espiritual esos hermanos que van a estar orando por ti, sí, esos hermanos, hermanas que te van a decir, mira, llegaste a Chile, vive con nosotros, te pueden adoptar como una hija y están viendo desarrollarse este don maravilloso, este llamado maravilloso en ti. gloria a Dios, De llegar acá cuando tomaste la decisión de irte, porque efectivamente vivir con alguien que de momento, ¿cómo se llama tu hermano? se llama Carlos. Carlos. Carlos, yo te quiero mandar un saludo, pero la palabra de Dios le dice a Karen, tú y tu casa serán salvos. Amén. Así que el Señor tiene el tiempo, tiene la hora para ti, para tu madre y para toda tu familia. Y es Amén. maravilloso el poder ver a Karen con ese gozo, con esa alegría que le está sirviendo al Señor. Amén. Carlos, las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Y para muchos la cruz es una locura. Y es una locura, porque significa el poder dejar nuestro ser en manos de un Dios supremo, donde en estos tiempos Cara dice, pero yo no veo a Dios, yo no sé quién es Dios, dónde encuentro a Dios. Pero ahí está el poder avanzar en esa fe. ¿Has tenido tiempos complejos acá en Chile? Sí, por supuesto, igual la palabra igual nos dice que vamos a tener aflicciones en el mundo, pero Amén. que confiemos siempre en Él, porque Jesús ya venció al mundo. Entonces yo creo que eso siempre pasa igual situaciones, igual o sea, si uno se empieza a enfocar en lo malo, sí, igual hay bastantes cosas que pasan, pero yo tengo mi mirada puesta en Dios y yo creo a su palabra y yo creo que en Él nada me va a faltar. Y Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pastor, Él es quien nos guarda. Entonces yo confío en Dios y sé que no hay tormenta que para Él sea imposible. No hay nada imposible para Dios. Entonces eso me hace vivir confiada, como dice la palabra, que en el día en que temo, yo en ti confío. Amén. Entonces, eso es lo que me ayuda igual todos los días, porque sí, igual de por sí muchas veces no es tan fácil. Igual el Señor me ha dado una familia en la iglesia, personas maravillosas,
pero de repente a veces sí igual pienso como en mi familia, me gustaría igual que también estuvieran ya, o no quisiera que todo fuera ya, pero solo sigo orando y yo creo que mi familia y yo creo a su palabra que un día van a llegar también a la iglesia, se van a enamorar del Señor, que un día le van a servir, que van a encontrar todo aquello que también tal vez por ahora siguen buscando, pero en Dios lo va a hacer. Bueno, y en la promesa que tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra casa completa va a ser Serviremos. salvo. Y lo más Amén. precioso es que uno no tiene que tener esa ansiedad de, "¿Y, Señor, ¿cuándo? Y que yo quiero". Y de Sí. repente que el enemigo, Satanás, el diablo mentiroso, que el Sí. Señor lo reprenda ahora en tu vida, en tu llamado, en la mía, Amén. que muchas veces va a traer como esa ansiedad, ese desespero, y tú Sí. vas a querer que ahora. Pero todo tiene un proceso como el proceso que fue de tu vida. Así es verdad. Quiero Sí me han dicho. preguntarte, hay mucha gente que nos ve, ¿cuáles son los consejos que tú darías para comenzar, por ejemplo, en tu experiencia, a evangelizar? Sí. ¿Qué tú le dirías, por ejemplo, a un joven que está con ese primer amor, que está con ese fuego en su corazón y no sabe, no se atreve, le da Sí. vergüenza, se siente a lo mejor apocado, se siente que no va a llegar con el mensaje? Sí. Bueno, lo que yo les recomiendo mucho, igual, sí, es de que se esté congregando, porque es muy importante, Importante. sí, es muy importante estar bajo esa cobertura. Igual mis pastores, mis líderes están, ellos tienen presente que yo predico, también donde estoy, como que estoy haciendo para tener igual esa cobertura, que ellos puedan orar por mí. Amén. Entonces, igual le diría a esa joven que quiere empezar, así como tal, ya a predicar así abiertamente, que hable también con el pastor, con algún líder, para que puedan orar por él y tener esa cobertura, porque en un metro, hablando digamos del metro, tú no sabes con quién te vas a encontrar realmente. Ahí la persona que está ahí sentada puede ser un satanista, una Amén. bruja, un brujo. Entonces, tener esa cobertura, porque nosotros a veces pasamos por alto el mundo espiritual porque no lo vemos, pero es real y Satanás te odia y Satanás te quiere ver mal. Entonces, siempre tener esa cobertura de tu pastor, de tu líder y como les menciono, el testimonio. No hay nada mejor prédica que el testimonio y ya tú le vas poniendo los versículos que se vayan como basando a ese testimonio. Como es que yo clame al Señor y la palabra dice que si yo clamo, Él responde, que Él me va a mostrar cosas grandes, ocultas. Entonces ahí todo se va basando porque yo igual al principio llevaba un cuaderno, pero era muy difícil porque es como un tiempo rápido del metro. La gente va entrando, va Claro, saliendo, claro. y entonces Es como de una ponerme... estación a otra. Sí, y hay gente que necesita oír ahora y se va a bajar y necesita saber que Dios le ama. Y entonces yo ahí mientras buscaba, entonces entendí que tengo que tener ya como lo que diré, porque a veces digo, ay, pero siempre digo lo mismo, pero para la persona que te montas es nuevo eso, es la primera vez tal vez que Absolutamente. ve una persona ahí. Entonces uno a veces da por hecho que ya todo el mundo sabe y no es así. Ahí cuando me he montado en lugares, gente que dice, wow, es la primera vez que yo veo que una niña habla de Dios, te agradezco. Igual hay mucha gente muy agradecida por el mensaje. Entonces, tener tú presente tu testimonio, anotarlo, cómo te sentías, cómo estabas. Entonces, eso va a bendecir a otra persona. Si tú llegas y le dices eso a otra persona y tú no lo sabes, mire, sabes que yo antes de conocer al Señor, yo, no sé, un ejemplo, miraba mucha pornografía, Mm. ¿qué pasa? Y era muy adicto tal vez al celular y no sé qué, pero todo eso yo se lo entregué al Señor, el Señor me ha ayudado a salir adelante, Señor. Entonces esa persona a veces no te va a decir, yo paso por eso, pero en su mente dice, oh, yo estoy pasando por eso y te lo va a agradecer y en su habitación ellos hablan con Dios. Hay testimonios de personas que en el momento no tuvieron ninguna reacción, pero que cuando llegaron a sus casas le hablaron a Dios. Y eso es lo importante, que las personas lleguen a Dios. Entonces, ese es mi consejo. Y me voy mucho. Gloria a Dios. Ese me voy Bueno, mucho. ya nos queda bien poquito, Karen, para despedirnos. Te queremos dar las gracias y Gloria a Dios. qué decirles. Ve el Instagram de Karen, busca del Señor, congrégate y aquí hay que salir a evangelizar. Te damos las muchas gracias por habernos acompañado. Va a ser hasta otra oportunidad. Bendiciones.